Hola amigas y amigos, soy el Dr. Sergio Pereira y hoy quería aprovechar este día hermoso y aquí afuera donde es muy relajante para hablar de la anatomía de la ansiedad. Básicamente los componentes de la ansiedad y el por qué ocurre. Para empezar, quería diferenciar entre el nerviosismo y otras experiencias normales y la ansiedad como un trastorno de la salud mental. Es normal sentirnos nerviosos, preocupados, tener miedo o aún un poco de estrés, pero el trastorno de la ansiedad es más serio y puede causar problemas en la familia, en la escuela y en el trabajo. Hay dos tipos de ansiedad. Uno es un ataque de pánico o de nervios y el otro es la ansiedad general o un trastorno de ansiedad general. El trastorno de pánico es una experiencia muy aguda y extremadamente adversa de la ansiedad. Cuando una persona entra en un pánico total, no puede respirar bien, se altera de más y para algunas personas se siente como un paro cardíaco o como si estuviera a punto de morir. De hecho, es muy común desmayarse durante un ataque de pánico. El trastorno de la ansiedad general es más prolongado y un poco menos extremo, pero también es muy incómodo, muy estresante y muy difícil, especialmente cuando hay otras personas presentes. Un episodio de ansiedad general puede causar o intensificarse hasta convertirse en un ataque de pánico. Los síntomas de la ansiedad incluyen palpitaciones fuertes, náusea, vómito, mareos, dificultad para respirar, sentir calor, sudar, temblar, dificultad para concentrarse, dificultad para pasar saliva, sentir temor, preocupación, tener insomnio y por supuesto el estrés, para nombrar unos cuantos. Tal vez algunos de ustedes sintieron ansiedad de nada más escuchar los síntomas. Eso es normal para una persona ansiosa. Pero ¿de dónde viene la ansiedad? ¿Y por qué afecta a unas personas más que otras o en diferentes formas sus síntomas? Para entender la anatomía de la ansiedad hay que entender las diferentes áreas de la experiencia humana en lo psicológico, emocional y fisiológico. La ansiedad se puede manifestar en diferentes formas en esas áreas, pero aún más importante, el tratamiento más eficaz va a depender del área del origen. Empecemos con la parte psicológica de la ansiedad. Esto tiene que ver con la experiencia mental de la persona y de sus pensamientos y creencias. Una ansiedad que se genera en la mente se ve en forma de muchos pensamientos negativos y en las malas percepciones. Cuando se convierten ya en creencias más concretas es cuando empieza la ansiedad. Por ejemplo, tenía un cliente que al fumar la marihuana experimentó alucinaciones y empezó a creer que no tenía control sobre su propio cuerpo. Para él la experiencia fue muy traumante y empezó a tener miedo de perder la conciencia y que dejara de controlar su propio cuerpo. Su ansiedad se manifestaba en forma de pensamientos constantes de perder el control de su propio cuerpo, especialmente cuando se transformaba en una creencia que iba a perder el control. Entonces, en una sesión, yo le pregunté, si tú dejaras de controlar tu cuerpo, ¿quién lo controlaría? Le tomó un rato para contestarme y ya después me dijo, yo no sé. Entonces empezamos a razonar de que no era posible de que él presenciara a alguien más controlando su cuerpo, aunque ese era su miedo. En ese instante, como que se le prendió el foco y supo que su miedo no era posible. Él sintió un alivio bien grande y yo le dije que él podía hacerse la misma pregunta cuando le viniera otra vez el mismo pensamiento en el futuro. Y ya no necesitó volver a terapia conmigo porque obtuvo la manera de desafiar esos malos pensamientos antes de que se convirtieran en creencias más concretas. En otro video voy a compartir en más detalle muchas otras técnicas e intervenciones para las personas que batallan con una ansiedad del tipo psicológico. Ahora, la otra parte de la ansiedad es la experiencia emocional. La emoción principal de la ansiedad es el miedo o pavor. Es importante averiguar de dónde viene ese miedo y confrontarlo. Muchas veces al hablar de lo que tenemos miedo nos ayuda a vencer el miedo y es suficiente para aliviar la ansiedad. Pero la ansiedad también puede provenir de las emociones reprimidas, atrapadas o también de un desborde de emociones. Además, la ansiedad puede comenzar con un pensamiento o una creencia y después convertirse en una ansiedad emocional.
Y si no funcionan las intervenciones psicológicas, tratando de cambiar su forma de pensar, podrían intentar un método emocional para calmar la ansiedad. Para algunas personas, las emociones se pueden atrapar en diferentes partes del cuerpo. De hecho, esto se ve mucho en la forma en que se manifiesta el estrés. Algunas personas lo cargan en su cuello y tienen un montón de tensión en su cuello. Para otros, en su pecho, su estómago, su espalda o en la misma cabeza, tienen muchos dolores de cabeza. Hablando del tema de las emociones reprimidas, el desafío es convencerse de que está bien sentir esas emociones incómodas. La oposición es la leña para el fuego de la ansiedad, y esa sensación de no querer y no querer es la esencia de la ansiedad. Entonces, con este tipo de ansiedad, cuando es más en forma emocional, la clave está en aceptar, soltar y regular el control de las emociones. En otro video voy a hablar más en detalle sobre un tratamiento de la ansiedad emocional. El cuerpo mismo tiene su reacción a la experiencia de la ansiedad. De hecho, muchos de los síntomas que nombré previamente son síntomas fisiológicos. Los sistemas del cuerpo más importantes aquí son el sistema neurológico, el funcionamiento del cerebro, no los pensamientos, el sistema respiratorio y, por supuesto, el sistema nervioso. En el sistema neurológico tenemos la parte de la corteza prefrontal del cerebro, donde tenemos el uso de razón y donde pensamos para tomar decisiones importantes. En la parte límbica del cerebro tenemos la amígdala, y una de sus funciones principales es de desencadenar una respuesta de lucha-huida en el cuerpo cuando percibe alguna amenaza. Cuando viene un ataque de ansiedad, la amígdala toma control de la corteza prefrontal y nos pone en un estado de alerta. Más a menudo es de huir, y tenemos la sensación de querer huir. En el sistema nervioso tenemos dos partes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático se encarga de la adrenalina y del estrés, y el sistema parasimpático se encarga de poner los frenos y de calmarnos. Piensa en la palabra parar, parasimpático. Las personas ansiosas tienen un sistema simpático demasiado activo, aún hiperactivo. Siempre están en un estado de estrés, y lo que deben hacer aquí es activar más el sistema parasimpático. ¿Y cómo se activa? De hecho, se activa al dormirnos, al relajarnos, cuando se usa el baño y en otras actividades calmadas. El sistema respiratorio está muy relacionado con el sistema nervioso. Cuando se activa el sistema simpático, el corazón empieza a latir más rápido y fuerte para mandar más sangre a las partes extremas del cuerpo, en caso de que tengamos que correr o huir. Además, la respiración se vuelve más superficial y restringida. En lugar de llenar los pulmones con respiraciones completas, tomamos respiraciones rápidas y cortas en un estado de ansiedad. Por eso, una de las técnicas más conocidas para responder a la ansiedad es de respirar más profundo en el momento. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer para calmar nuestra fisiología en momentos de ansiedad, y con mucho gusto les compartiré más ideas en otro video. En resumen, hay un componente psicológico, emocional y fisiológico en la experiencia de la ansiedad, pero es más eficaz enfocarnos en intervenir en el componente que genera la ansiedad. Pero si no saben, pueden usar técnicas en las tres áreas para ampliar más el tratamiento de la ansiedad. Recuerden que esto solo fue una introducción al tema de la ansiedad. Voy a seguir compartiendo más videos para ayudar a quienes padecen de ella. Pero por lo pronto, déjenme un comentario en este video para ver cuál es el componente más prevalente en su experiencia con la ansiedad. Y como siempre, si tienen preguntas acerca de la ansiedad, déjenme un comentario y con mucho gusto les responderé. Y no se olviden de suscribirse al canal y de compartir los videos con sus amigos y seres queridos. Bueno, hasta la próxima.